La otra dama invitada del programa es Graciela Ocaña, que el otro día inventó una palabra que define bastante a este estado de situación de la Argentina. La palabra es Moyanolandia. ¿Qué significa Moyanolandia? Porque uno tiende a imaginar como que atrás de eso hay una especie de Frankenstein. Tiene que ver con un estado de relación, ¿no?, de construcción política que se vincula con esa idea del toma y daca. Yo te apoyo a cambio de algo, yo quiero algo, presiono para conquistarlo, que me parece que la Argentina se ha convertido, creo, muy nítidamente en los últimos meses en esto, ¿no? Pero eso es más típico de Kirchner que del propio Moyano, me parece. Lo que pasa es que la verdad es que Néstor Kirchner, por ejemplo, cuando a mí me convocó en el 2004, me planteó que él quería justamente terminar con todas esas corporaciones que incluso se habían apropiado de parte del Estado, ya sea las corporaciones del mundo financiero, sindical o político. Perdón, financiero nada, sindical más grande, político no sé, y entonces... Y entonces, bueno, creo que ha quedado muy poco de esa construcción inicial que era la llamada transversalidad, la concertación plural, estas verdades, todas, digamos, parciales, que iban a constituir ese proyecto. Y nos hemos quedado con esto, ¿no?, con la presidencia del Partido Justicialista. Y en cierto punto yo creo que Néstor Kirchner venció a Duhalde para convertirse en Duhalde, ¿no?, en manejar los resortes del Partido Justicialista, a los que él despreciaba, porque la verdad es que él hablaba del grupo mausoleo y de todo esto, con lo que hoy, digamos, está totalmente aliado. Porque estaban enfrentados con él. Cuando se asocian no son más mausoleo, se recuperan, rejuvenecen. Beben las aguas de Montenegro. Bueno, esto es lo que cambió yo le diría, en la construcción de poder político del kirchnerismo. Por eso muchos de los dirigentes que nos habíamos acercado a ese espacio nos fuimos alejando, y una de esta frase de la Moyanolandia surge cuando un periodista hace un año y pico, cuando dejé el ministerio, me preguntó, y me parece que es un neologismo, pero que muestra claramente un estado de cosas que, por lo menos en el área de salud, yo vivía. Volviendo al tema del área de salud, después convengamos que estuviste mucho tiempo para descubrir este final de los Kirchner, porque estuviste primero en el PAMI y después estuviste en el Ministerio de Salud. Pero independientemente de eso, Moyano, ¿qué significa? Porque el hecho de decir Moyanolandia implica como una suerte de juicio despectivo, de juicio sobre algo oscuro, sobre episodios non santos, casi delictuales. ¿Esto es lo que representa Moyano y cuál es tu objeción a todo eso? Mi objeción tiene que ver con el hecho de que se utilicen los recursos públicos, en este caso los de la salud, los aportes que los trabajadores hacemos para garantizar la salud nuestra y de nuestras familias, en favores personales. Yo lo que cuestiono... Por ejemplo, claramente, explícame qué son favores personales. Bueno, en el caso, está muy claro en el caso de la bancaria, en constituir y en beneficio propio, y llegar hasta darle a los afiliados de ese sindicato medicamentos adulterados, que yo creo que eso es el hecho más criminal y repudiable, hasta después hacer una especie, que esto es más generalizado en la seguridad social, en las obras sociales, de una especie de fábrica de historias clínicas para requerir y para pedirle al Estado, a través de la Administración de Programas Especiales, reintegros por tratamientos, supuestos tratamientos que nunca se hacen, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de historias clínicas truchas, de personas sanas que supuestamente están gravemente enfermas, de troqueles que se adulteran. O al revés, perdón. De gente sana que dicen que está gravemente enferma. Claro, que está gravemente enferma, perdón. Y bueno, esto es una especie de cuestión generalizada que yo quise combatir. La verdad que cuando yo estuve en el PAMI, Roberto, hubo una decisión política de combatir a eso, de cerrar esas cajas. Cuando
tal cual como la presidenta me había pedido en el Ministerio de Salud, llevar adelante una reforma del sistema de salud, evidentemente, cuando quise afectar cajas que tenían que ver con los socios políticos del gobierno, ahí ese apoyo cesó. Ahora, los socios políticos del gobierno son los sindicatos, pero también son las clínicas, también son los laboratorios, las droguerías, ¿o no? ¿O es solo, en este caso, Moyano, para simbolizar? No es solamente Moyano, digamos, es una metodología que tampoco es de este gobierno, quiero decirte, digamos, es una cuestión que históricamente o por muchos años se ha manejado en la seguridad social y que debe terminarse, y que aparte ha permeado a todos los gobiernos, digamos, de los últimos 15 años de la Argentina. Porque es una metodología que se impuso en donde hay acuerdos que más allá de quién gobierne se siguen manteniendo. Ahora, parecería acá también hay empresarios, digamos. Obvio. Ahora, por ejemplo, Néstor Lorenzo, el empresario que está involucrado en la falsificación y en la adulteración en la bancaria y en otros... El inventor del sistema, digamos. Sí, o el que dicen que es inventor del sistema. Sí, seguramente desde el punto de vista empresario vendía al Estado en los 90 leche, la famosa leche podrida que que tenía que ver con leche que vencida y en mal estado, a los planes sociales del Ministerio de Salud también, sí, ¿no? Sí. Ahora, y este personaje, sin embargo, no aparece en las causas, del mismo modo que el único que aparece que además está detenido es Zanola. Es como el único gremio que cometía este tipo de situación anómala, de fabricar expedientes de gente que no estaba enferma y que decían que estaba enferma. No, hay más gremios. Hay 80 obras sociales que están siendo investigadas en la misma causa. ¿Por qué? Porque la droguería de Néstor Lorenzo le brindaba también servicios. Y ahora se ha avanzado mucho en la de bancarios y es cierto que no se ha avanzado en las otras. Pero, por ejemplo, el doctor Lijo ha procesado en una causa quizás con menos repercusión mediática a la obra social del Ministerio de Economía, los responsables, el doctor Rucauf, que es el responsable de la obra social, y otra droguería vinculada. En ese caso no hay detenidos, pero sí procesados. Ahora, en este caso de, por ejemplo, de los medicamentos truchos o adulterados, ¿la responsabilidad de quién era? El control de policía. No es de los gremios, porque no me imagino tampoco, más allá de que haya sindicalistas que por ahí inventan pastillas, placebos para engañar, sospecho que los gremios compraban esos materiales. ¿Quién era el que los controlaba? No los veo a ellos, sobre todo, por ejemplo, los remedios oncológicos, que me parece que no son de fácil cuidado. Bueno, había una cuestión que era la falta de control, que desde las instituciones que debería, digamos, ejercer el control, no ejercían. El ADMAT, que es el que tiene que controlar los medicamentos, hacía denuncias. 400 denuncias hizo el ADMAT entre el año 2006, antes de la gestión. Tampoco es que vino Graciela Ocaña y descubrió, porque era una cuestión de análisis, era cómo se mirara. 400 denuncias. Cuando uno analizaba, había 10 droguerías que en forma continua siempre aparecían en la intermediación de los medicamentos adulterados que el ADMAT denunciaba. Ahora, si uno analizaba causa por causa, seguramente era 10 cajas, 15 cajas, 20 cajas, lo que el ADMAT descubría. Lo que había que hacer era unirlas, y nosotros lo unimos. Le pedimos al procurador Rigui que creara y que fortaleciera una fiscalía que se ocupaba de esta temática, que le dimos todos los recursos, hicimos todas las denuncias y empezamos a unir Lorenzo, Forza, Unifarma. Estamos hablando de todos los contribuyentes a la campaña política de Cristina de Kirchner, también ¿verdad? Casualmente no era gente desconocida. Ahora, yo toda esta gente la saqué del PAMI en el 2005, fin del 2004, a partir de una estafa por 4 millones de pesos con medicamentos para hemofilia que le hicieron al PAMI, ¿no? Que está denunciado, por supuesto. Ahora, yo decía, Lorenzo es un mafioso y alguien le abrió la puerta a la seguridad social para que venda.
Y después cuando fuiste al ministerio te lo volviste a encontrar. Me los volví a encontrar a todos. Y vos no estás y seguramente él debe estar. Ahora está preso Lorenzo, pero seguramente quizás otros... ¿Está preso Lorenzo? Lorenzo está preso. No sabía. Mira. Hablar un poco de montos superiores y de personajes superiores. Vos te trataste con Moyano. Sí, sí, por supuesto. Comiste con él, charlabas con él. ¿Qué relación? ¿Cómo fue todo eso? Porque en algún momento uno dice, descubre que es un monstruo, pero ¿y en ese periodo previo cómo era? Yo también quiero aclarar una cosa, porque a veces Moyano, yo he escuchado a alguna dirigente sindical diciendo, pero Cañas se reunía siempre con Moyano. No, nos hemos reunido un par de veces. Yo no tomaba todas las tardes el té con Moyano, digo, porque sí. Quieren a veces hacer aparecer esa imagen. No, en realidad... La verdad es que yo he discutido mucho y discutido estas cosas francamente tanto con Moyano como con otros dirigentes sindicales, porque creía que había que impulsar nuevos procedimientos y en eso trabajábamos. Lo que pasa es que evidentemente cuando esos procedimientos, que básicamente era que las obras sociales dejaran de comprar medicamentos, porque era una cuestión hasta económica. Hay en este momento 350 obras sociales. Muchas de ellas tienen, o te diría una gran parte, tienen menos de 20.000 afiliados. Económicamente no son viables. ¿Por qué? Porque no tienen una unidad económica que pueda hacer sustentable esto. Entonces, obviamente... Ahora, me imagino que si el Estado compra, puede ser peor que eso. No, porque el Estado puede comprar a mejor precio. El Estado cuando compra normalmente, después de un tiempo, nunca compra a mejor precio. Bueno, dependerá de quién compre. Ah, no, sin duda. Obvio. Nosotros compramos a buen precio en el PAMI, los mayores descuentos en todos los medicamentos a los laboratorios y la entrega es en farmacia, porque también hay que decir que todo esto se debía a que los medicamentos no se entregaban en farmacia. Y para contarte una cosa, Lorenzo se presentó cuando yo comencé en el PAMI, yo llamé una licitación, la primera y una de las pocas que se debe haber hecho, para proveer los medicamentos del PAMI, que es una gran compradora en el mercado. ¿Cuántos se presentaron? Pocos, pero uno de los que se presentó fue Lorenzo. La oferta estaba dividida en dos partes, una la económica, que se fue el primer sobre, y la segunda como condición tenía que presentar la red de farmacia. El PAMI atiende en todo el país, entonces prácticamente había que presentar 8.000 farmacias, pero la verdad que teniendo la posibilidad de tener el contrato era, digamos, una forma de facilitar para que no hubiera por parte de los grandes laboratorios que históricamente manejaron ese convenio, digamos, tuvieron una situación de privilegio. La verdad, nadie quería trabajar con Lorenzo. ¿Por qué? Porque cuando presentó la red de farmacia, después de pedir 2 prórrogas al tiempo que tenía establecido el convenio, Lorenzo presentó veterinarias, verdulerías. Cuando auditamos eso, nadie quería trabajar con Lorenzo. Perdón, y como pregunta final, vos antes de irte pareció que estabas como del lado de Cristina y en oposición a Néstor y a Moyano. ¿Qué pasó? ¿Cristina se quedó del otro lado con ellos y vos te quedaste afuera? ¿O tuviste una mala lectura de la pareja? Yo creo que con estilos distintos, porque son 2 personas distintas, son muy parecidos. Y en definitiva, quizás la Cristina que yo conocí en el Senado, en la Cámara de Diputados, fue bastante distinta a la decisión final. Me parece que lo que privilegió fueron sus socios políticos, los que necesitaban. Y bueno, había que mantener esas cajas que en definitiva son el dinero que debe dedicarse a la salud. Moyano ha constituido un imperio a partir de esos manejos de esos fondos y bueno, creo que eso ojalá haya algún juez que lo investigue. Bueno, te agradezco, Graciela, a ustedes también. Te obsequio un angelito de la casa. Ay, qué lindo. Y espero que vos te olvides en el avión algo para los que nos están viendo. Yo voy a olvidar este rosario. Ah, muy personal. Que siempre llevo. Bueno, muchísimas gracias. Y esto es para ustedes, para los que escriban. Y en un momentito vuelvo para despedirme con una nota adicional, bastante divertida y que tiene que ver con el caso Fivertel.